Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas, un médico que trabaja y ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador, en los momentos más críticos. Justamente ahora estoy trabajando aquí, en la ciudad que tiene la mayor cantidad de enfermos y ahora de muertos de este país. No tan espectacular como Guayaquil, pero desgraciadamente Quito no ha podido ni ha sido capaz de manejar la pandemia. Pero como tiene el encubrimiento que no tenía la alcaldesa de Guayaquil, y sí lo tiene el alcalde de Quito, y también como está aquí el gobierno, la sede, allá no hay gobernador, no hay, aquí sí hay presidente, entonces todo se lo tapa. Pero Quito es la ciudad que más mal ha manejado la pandemia de el coronavirus, y por eso tiene más muertos y más enfermos. Hoy traemos por delante el factor psicosocial que determina que el próximo 7 de febrero esta negra noche neoliberal se termina con una victoria en una sola vuelta, con lo cual, lo cual se necesita simplemente tener más del 10% de los votantes con respecto al segundo. O sea, si Arauz llegase a sacar 40% de la votación o el 30% de la votación, pero Yacu Pérez o Guillermo Lasso o cualquiera de los otros no llegase a 20, haya una 10 de diferencia, 10% de diferencia, sale inmediatamente presidente. Por supuesto, todos somos testigos de que estas elecciones es una trampa fraguada por 4 años en las que primero se le impidió participar a Rafael Correa, luego se le impidió participar al Partido Revolución Ciudadana, luego se le obstaculizó al candidato de Rafael Correa, a los candidatos de Rafael Correa, hasta el último minuto, y finalmente en este momento se ha cambiado inclusive el sistema de distribución que teníamos antes para nombrar los asambleístas que deben participar. Todo hecho con el fin de impedir a como dé lugar la participación y la victoria de Rafael Correa y Andrés Arauz. Pero es imposible, es matemática y social y psicológicamente imposible que Andrés Arauz no gane estas elecciones. Lo único que sí es posible es que no llegue a ganar con el 10% de diferencia que necesita para superar de diferencia con el segundo, para poder ser candidato y ganador en la primera ronda. Pero vamos a analizar hoy día el factor psicosocial que determina un rotundo y radical triunfo de Andrés Arauz en esta contienda. Recordemos que ya hemos analizado hoy día el factor sanitario de la pandemia, hemos analizado el factor económico que determina también el triunfo, y hoy analizaremos el factor psicosocial. El factor psicosocial viene precisamente del gobierno de Lenín Moreno, y el gobierno de Lenín Moreno tiene un elemento fundamental que determina la victoria de Andrés Arauz, y es que Lenín Moreno gana las elecciones porque Rafael Correa le auspicia, le patrocina y lo promueve. Y una vez que llega al poder, traiciona. La traición, el haberse convertido en el Fiates ecuatoriano, porque el Fiates era el traidor en la película de 300 que ustedes habrán visto, que tenía una deformidad en su columna, igual que
Lenin Moreno tiene un problema de columna que le impide la motricidad. Por eso hay esta relación entre el Fiates y Lenin Moreno, y desde el punto de vista psicológico es la representación del Judas, del traidor, del odiado traidor que entregó a nuestro Señor Jesucristo. Este mismo representante, esta imagen pública, nacional e internacional, imborrable para los ecuatorianos, es la que tiene el factor psicosocial más importante que le da la victoria a Arauz: el ser leal y no ser un traidor. El simple hecho de ser un individuo que tiene palabra de honor, que tiene coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Pero Lenín Moreno no tiene coherencia. Lo que piensa es muy distinto de lo que dice y es muy distinto lo que hace. Uno no sabe a qué atenerse. La última picardía es que dijo que llegaban 80.000 vacunas y que por alguna cosa del diablo han llegado solo 18. Y esto es en todo. En todo. No hay cosa en la que usted pueda decir que lo que dijo coincide con lo que hizo. Hoy vemos que Lenín Moreno, luego de su traición, pacta con Pachacútec, con el MPD, con el CREO, con el Partido Social Cristiano, con la izquierda democrática. Se roba a los asambleístas de Alianza País y se roba el partido de Alianza País. Y pacta con todos los petroleros que ahora tienen un candidato, los mineros que ahora tienen un candidato, los exportadores que ahora tienen en candidato a Alvarito. Ya sabes que los mineros tienen al candidato Andrade, los petroleros tienen a uno de lentes nomás. Pacta con el diablo para poder llegar. Inclusive pacta con Donald Trump, Mike Pompeo y el embajador Kirkpatrick, y entonces le entrega el control de las Fuerzas Armadas, para lo cual Estados Unidos tiene una base militar en Manta y otra base militar en Galápagos a su orden. Sigue siendo base ecuatoriana, no es base norteamericana, pero cada 15 días llegan oficiales que supervisan, entrenan, adoctrinan y preparan, entre comillas, a los militares ecuatorianos. A su vez, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y más aún utilizando la lucha, empezando todo, desencadenado todo con la lucha contra el guacho Walter Arizala, el guerrillero de las FARC, de las disidencias de las FARC, que atacó a las fuerzas ecuatorianas y que mató a 2 periodistas. Con ese pretexto, él le entrega toda la policía a través de María Paula Romo, porque el ejército lo entrega a través de Osvaldo Jarrín, entrega toda la policía a través de María Paula Romo al embajador Kirkpatrick, que es el que decide, equipa, orienta y desorienta a la policía. Desde el equipamiento de la policía tiene que venir del embajador Kirkpatrick, el embajador de los Estados Unidos. Y entonces tenemos después de eso que pacta con los medios de comunicación. Les ofrece eliminar el linchamiento mediático, la ley de comunicación y hacer un festín de las frecuencias
Y con eso, los medios de comunicación comienzan a convertirse en individuos que persiguen y lavan el mate a los ecuatorianos. Y nos comienzan a lavar el mate todos los días y a mentirnos y a llenarnos de mentiras, y ya basta. Y acusan siempre de corrupción, y la corrupción, y la corrupción, y que el otro, y que se llevó 60 años. Y nos llegan a lavar el mate hasta que el pueblo ecuatoriano en octubre se levanta y ve que los medios de comunicación no transmiten la información como debe ser. Comprueban que son unos mentirosos infames que están a favor de Lenín Moreno, de la embajada norteamericana, que manipulan nuestra inocencia, nuestra ignorancia, la información, y van y queman Teleamazonas. Es, después de la Contraloría, la única empresa privada atacada. ¿Cuál es? Teleamazonas. ¿Por qué? Porque se cansaron de que sean los medios de comunicación tan mentirosos. Y una vez que hacen eso, entonces se crean las condiciones ideales para que Andrés Arauz gane estas elecciones. Ya nadie cree en los canales de televisión, ya nadie cree en las entrevistas, ya nadie cree cuando Teleamazonas comienza a pintar que Venezuela está en la última joda, en la última desgracia, que todos vamos a ser Venezuela si votamos por Andrés Arauz. Ya nadie le cree eso. Estamos como Venezuela. Y Venezuela, curiosamente, está comenzando a salir del problema mejor que nosotros. Ahora, Venezuela está saliendo de la situación. Ya tiene vacunas, ya está revacunando. Tiene menos delincuencia. Y nosotros, asfixiados en la angustia ante esta situación, vemos cómo la persecución comienza con la prisión de Jorge Glass. Y luego comienza a irse contra Correa, contra todos los partidarios de Correa, todos los seguidores. Pero nosotros les vimos a Jorge Glass inaugurar obras. Y eso no lo pueden quitar. Nosotros vimos cómo fue y construyó las viviendas que ahora dicen que no han construido. Mentira. Yo, médico del terremoto de la zona de Muisne, vi cómo se construían las casas. Una casa por día, a una velocidad espantosa, 24 horas. ¿Y quién construía? El ejército ecuatoriano, el cuerpo de ingenieros. Y yo vi cómo se construyó el puente a la isla de Muisne. Y yo vi cómo se reconstruyeron las carreteras. Y cómo se construyó por primera vez una carretera maravillosa hasta el Cabo San Francisco, hasta King. Un pueblo olvidado de Dios, con una carretera que jamás me hubiera imaginado. Y en ese pueblo olvidado de Dios yo trabajaba. Y en ese pueblo olvidado de Dios tenía que lidiar con los muchachos que hacían narcotráfico y microtráfico, porque esos eran los dueños del pueblo. Salían desde ese pueblo, ahí se escondían y luego iban a vender en Atacames, en Tonchihue. Bien, viví y conocí que es una mentira atroz que Rafael Correa se cogió la plata de la recuperación del terremoto. ¡Falso! Vi la construcción, filmé la construcción del puente sobre Bahía, de Bahía a Pedernales, de Bahía a San Vicente. Estuve ahí, vi la construcción del puente sobre Esmeraldas, con mis ojos. Vi la construcción del hospital de Esmeraldas, vi la construcción del nuevo hospital de Muisne. Y entonces no me pueden decir a mí lo que mienten todos los días, de que Correa se llevó la plata. Yo no discuto que cuando voy a un restaurante y pido langosta y la langosta me salió más cara, estaba mal. Posiblemente hubo sobreprecio, porque yo sé
quiénes son los costeños y quiénes son los serranos que viven en este país y los amazónicos. Y sé que ya los españoles decían que indio ecuatoriano, que el ecuatoriano que nos roba peca. Nosotros robamos desde las notas, desde los besos de los enamorados, hasta la comida de nuestros hijos, porque somos riegahijos, que después no pagamos por la comida, si no es por orden judicial. Esos ecuatorianos, ¿cómo íbamos a pensar que no iban a robarle a Rafael Correa? Pues teníamos que ser ladrones. Nos enseñaron a ser ladrones desde la escuela. Robamos lo que el otro sabe para copiar en el examen. Creemos que ser sapo y ser vivo es ser inteligente. Así nos enseñaron. Entonces, no es que Rafael Correa robó, es que nosotros, los ecuatorianos, vemos la forma de sacarnos la propia, robarle al hermano, robarle al ñaño, al primo, al papá, a la mamá, eso, hasta en mi familia lo he vivido. No podemos decir entonces que Rafael Correa roba. No. Vimos las obras. Comí la langosta. Pero cuando llegó Lenín Moreno me ofrecieron también la langosta. Más barata, pero nunca llegó. Nunca la vi, pero me cobraron. Y me cobraron los impuestos. Nunca vi en qué se invirtió mis impuestos. No sé en qué diablos se invirtieron mis impuestos. Solo sé que se repartieron el botín, los cargos públicos, las becas, los hospitales, los carnets de discapacitados, todos se repartieron. Mis impuestos también se repartieron. Eso sí vi. Por eso, la mayor posibilidad que tiene es Andrés Arauz de ganar. Porque hemos visto eso, el saqueo. Hemos visto la repartición. Hemos visto la evasión de impuestos. 4.500 millones de impuestos. No les cobraron a las transnacionales petroleras, a las empresas farmacéuticas, a los exportadores, a los banqueros, que quieren ahora ser gobierno. Por eso, Andrés Arauz tiene toda la posibilidad de ganar, porque él vio y conoce quiénes son los traidores, quiénes son los que se beneficiaron en este gobierno, quiénes son los que robaron, quiénes son los verdaderos pícaros. Muchas gracias.